Bien. Bueno, en esta oportunidad nos acompaña Miguel Fernández. Él es ingeniero informático especializado en el desarrollo backend, enfocado en lo que es diseño y mantenimiento de lógica de servidores. También tiene experiencia en la gestión de bases de datos y optimización de APIs. En esta oportunidad nos va a hablar sobre lo que es el desarrollo frontend utilizando React. Le agradecemos su presencia y nos excusamos por los minutos perdidos. Adelante, Miguel. El escenario es todo tuyo. Gracias. Buenas a todos, como dice Oscar, soy Miguel Fernández, cubano, y bueno, graduado en Ingeniería Informática, y me dedico actualmente al desarrollo de software, ¿no? Especializado preferiblemente, claro, en backend, pero también por temas laborales he tenido que irme también a la rama de frontend. Entonces ya se ha creado una especie de full stack. Todos vamos a terminar así que... Vale, hoy les traigo un proyecto, va a ser una gestión de tareas usando React, que es una librería creada por Facebook para la creación eh, de componentes reutilizables en el frontend. Voy a trabajar sobre Byte, que es una herramienta para acelerar el sistema, el desarrollo de con múltiples frameworks como Vue también y Svelte, y también usar la librería React. En este caso, la gestión de tareas vamos a utilizar algo sencillo, un formulario para crear tareas mediante un chat y de un mensaje Submit, y también utilizando el audio del navegador, ¿no? Para poder crearlas mediante audios. También se va a reutilizar una librería de componentes llamada Hero UI para acelerar el proceso de creación de esos componentes. Tiene componentes ya creados que podremos reutilizar. Y pues empezamos. Bien. Eh, no sé si estuvieron al tanto de que les envío un enlace para copiar la plantilla base del proyecto, los que quieran seguir junto con el desarrollo, ¿no? ¿Se enteraron de eso? Sí, ¿A sí lo ¿Alguien? podemos revisar la plantilla. Sí, el enlace está publicado en el grupo de WhatsApp. Sí, realmente en el main está el proyecto entero porque fue publicado en Vercel, para que lo puedan probar si quieren. Y también está en la rama class, creo que se llama. Sería la plantilla base para iniciar. Ahora comparto y les muestro. ¿Están viendo sin problema? Sí, se puede observar. ¿Se observa? Vale. Sí. Ujú. En este caso, como les comenté, la librería de componentes que vamos a usar es esta de aquí. Se llama Hero UI. Lo pueden visitar en la URL de heroui.com. ¿Sí? Aquí tienen un ejemplo de componentes que tiene prehechos, que se pueden reutilizar, cómo pudieras usarlo para hacer distintos estilos. Ejemplo. Esta es la librería que vamos a utilizar para acelerar el desarrollo. Y la plantilla básica se mostraría así. Ok. A ver, la estructura básica del proyecto, tenemos la carpeta CRC, donde vamos a almacenar todo el código. El Pages para el enrutado para las rutas y la creación de componentes. ¿Alguien ha trabajado con alguna librería de JavaScript o algo anteriormente? En mi caso, yo trabajé con React y también he utilizado algunos frameworks como Material UI y Bootstrap. Ah, Bootstrap. Sí. Actualmente utilizo más el tema de Tailwind, ¿no? Realmente. Ok. Vamos a partir de aquí. ¿Qué vamos a necesitar? Según
Vamos a ir compartir el chat, ¿no? Task, ya. Esto es lo que vamos a tratar de crear. Pueden visualizarlo bien. Vamos a poder. Sí, se puede visualizar. Vale. No es más que una gestión de tareas. Vamos a crear tarea, no recoger a mi mamá mañana, por ejemplo. Crear las tareas. Y también pudieras crear la tarea mediante un audio, por ejemplo. Vamos a usarlo. Le damos permiso. Mañana ir al aeropuerto a las 9 a.m. ¿Ves? Y te crea la tarea. Eso es lo que vamos a utilizar. Se quedó activo el audio. Ok. ¿Para esto qué necesitamos? Necesitamos el componente de... Como saben, React estaba basado es para crear componentes, ¿no? Reutilizables. Entonces la idea es crear los componentes necesarios para poder desarrollar nuestra aplicación, ¿no? Eh, Hay muchas maneras de ordenar el código realmente. Me imagino que muchos conozcan algunas para modularizar el código. En este caso, yo voy a crear una estructura simple. Simplemente voy a decir, ok, lo que necesito es una ruta de componentes tags. Y ahí necesito crear mi sesión. Vamos a usar el TCX para este caso, TypeScript. Vamos a crear un chat y vamos a crear la taskfix por el momento. Ok, hagamos. ¿Cómo creamos un componente? Bueno, vamos a crear un componente en React. Export, default, function y el nombre del componente. En este caso vamos a llamarle tags function. Aquí vamos a crear nuestros componentes. Ya. Sí. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una sesión, una lista y también necesitamos el chat, ¿no? Entonces, podemos reutilizar este pedazo, la nueva lista de chat. Ok, tendremos que importarlo aquí. Task list. Chat. Y lo importamos en la pages. Aquí tenemos listas chat. ¿Ya? Bien, vamos a crear primeramente la estructura del chat. ¿Qué podemos usar? Si ven aquí, bueno, el diseño no lo tenemos, vamos a crearlo, ¿no?
Necesitamos un fixer. ¿Alguien ha usado Tailwind para ir explicando qué es esto? ¿Alguien? ¿Nadie? En mi caso lo he utilizado, pero si pudieras dar una breve explicación sobre Tailwind. A ver, Tailwind es como Bootstrap, simplemente es un framework de estilos para desarrollar estilos. Eh, ya tienen sus, ¿cómo decirte? Sus tags o clases predefinidas, ¿no? La diferencia con Bootstrap creo que esto es deflex, si mal no recuerdo, ¿no? Y este fixed es position fixed, lo que en Bootstrap creo que se pone positions fixed, si mal creo, así. Es es una forma de darle estilos al, al HTML, ¿no? ¿No? Igual que los demás frameworks que han utilizado. Te ahorra el trabajo de estarte creando, por ejemplo, lo que es node modules, de crearte un fichero para los styles, por ejemplo, .module.css. Crear tus estilos aquí e importarlo dentro de la plantilla. Esa es otra forma de crear de estilizar los componentes, ¿no? En este caso vamos a utilizar Tailwind y también lo vamos a usar porque es compatible con esta librería de aquí. Bien, la idea es, o sea, ¿qué vamos a utilizar de aquí? Por ejemplo, vamos a utilizar un input, como va a ser un formulario. Estamos en la parte de chat, un input como este, la librería del código. Por ejemplo, podemos copiar aquí, tenemos que importarlo, create input, en este caso, right, ya. Decimos el texto, le podemos dar un color, por ejemplo. Ya son los colores predefinidos. Si quisiéramos cambiar los colores de la aplicación, la misma librería nos dice cómo podemos hacer temas que sean, o sea, a propio, ¿no? Custom, a propio de la persona, ¿sí? Tenemos también un botón. En este caso, para los iconos, voy a usar el React Icons, buscar un botón de Send, importamos el botón, más o menos se va viendo así. ¿Qué faltaría hacerle? Tendríamos que hacerle un Align Items, Items Center, te centra los botones, te centra. Habría que darle un size LG. Esto es propio de la librería, ¿sí? O sea, al button se le balsan varias props. Podemos, por ejemplo, darle unos variants, donde podemos hacer, por ejemplo, flat, que sea flat. Podemos hacerle el botón de toda la vida solid. Podemos darle un sombreado y se ve con una sombra, casi no se nota, pero vamos a ver con el color primary. Ya, la idea es que esto vaya dentro de un form. Pueden ir preguntando también.
lo que se va construyendo sin problema ninguno. Cualquier duda puedo irle respondiendo. Este sí la debes conocer porque este es prácticamente el mismo en Bustra que en Tailwind, el Flex Row. Aquí le Sí, hacemos que es un button, se ubica abajo. Ok. Ya, aquí tenemos nuestro botón y, y nuestro audio. Vamos a un Maxway MD y un Waveform. Ok, por ejemplo. Ok, vamos a formatear esto un poco. Ya tenemos nuestro chat. Vamos ahora a crear nuestra lista para las tareas. Vamos a usar el componente alerta. Aquí. Lo más parecido a una car, ¿no? Por ejemplo, esta es una forma. No sé, ¿la logran bien bien? sí, se puede visualizar bien. Sí se ve. Vamos a, vamos a hacer esto para que se vea tal vez un poco mejor, ¿no? Se note un poco mejor. Se le juega más. Juegan la primaria por el momento. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos también? Necesitamos que esa task se mapee, ¿no? La idea es que vamos a recibir una lista. Entonces, aquí, ¿cómo hacemos? Task. O sea, a ver, él va a recibir una lista. La idea es que reciba una lista de tasks, ¿no? Vamos a utilizar este. Disculpen.
este de aquí. Sí, remover. Ocultamos el icono. Run. Ya hacemos. Ok, mucho mejor. Control F. Ok. A ver. Para esto vamos a tener que necesitar una lista y necesitamos un delete, por ejemplo, que se va a encargar de eliminar las tasks, ¿no? Deberíamos crearnos, estamos usando TypeScript, así que tenemos que crearnos unas interfaces, unos tipados. Export, nombre, por ejemplo, task. ¿Y qué va a contener? Vamos a contener un ID, un title, eh, y vamos a crear un create. Ahora tenemos que crear, eso es para las tasks, pero dijimos que tenemos que pasárselo, tendríamos que tener una lista. Entonces, lo más lógico que tengamos que exportar, por ejemplo, vamos a llamarle task, list, props, y vamos a recibir las tasks, que puede ser una lista de tasks en este caso, vacía, una lista vacía de tasks. Vamos a llamarle esto task, singular. Mejor. Y necesitamos pasarle una función, por ejemplo, que se va a dedicar de eliminar esa tarea, ¿no? Esa función puede recibir un ID o puede no recibir la función, ¿no? Bueno, ya. Con esto no deberíamos tener problema. Vamos y ya. Ya esto sí está bien. Sí, sé que recibimos. Si recibimos las task, vamos a recibir la lista. Vamos a mapearla. ¿Saben lo que hace map, no? La función. Han usado JavaScript. Em, en este Task caso, es map es la función para mapear, o sea, mediante ella mapeas una lista. Por ejemplo, dice, ok, vas a dividir. Hay personas que utilizan item aquí, item. No sé, lo que ustedes usan es como hacer un for. Es un for, literalmente. ¿Sí? ¿Puedes terminar la idea? Disculpa por contarte ahí. no, disculpa, iba a decirte que sí conocía la función. Ah, ya. Map, archivo, aquí.
Aquí podemos decir que esto va a recibir task.id. No vamos a necesitar index realmente. En la descripción vamos a poner el create y en title vamos a poner la tarea. Title. Y hacerle un clic al botón. Deberíamos pasar el on delete pasándole el task.id. Mm, ya, pues, entonces así. Ok, ¿qué necesita aquí? Necesita que le pasemos task. Instant task. Vamos a pasarle post delete, por ejemplo. Handle, handle. Esto va a ser una función asíncrona. Va a recibir un ID de entero. ¿Sí? Y en este caso vamos a, por ejemplo, al todas, avanzar en todas. Ok. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre lo que estoy haciendo? O sea, aquí estoy utilizando el UseEffect para crear estados en la página. O sea, qué es un estado? Véanlo como en, véanlo como, a ver, la forma en la cual vas a pintar, eh, en este caso, objetos en el componente, ¿no? Estamos creando las tags y le vamos a decir aquí que esta va a ser la lista y esta va a ser el set, es seteo, ¿no? Debe ser la modificación de esa lista. Esa lista va a ser, en este caso, como estoy usando TypeScript, le estoy diciendo que aquí que va a recibir una lista de task, el tipado que creamos acá arriba, ¿no? Que va a contener ID, título y create, ¿sí? Deberíamos tener aquí un loading también. Mm, este, esto va a ser un boolean.
Tipo defecto false. Sí. Ever Rafael nos pregunta, ¿el Sí. sistema reconoce comandos por voz en varios idiomas? ¿Qué? Nos pregunta Ever, ¿el sistema reconoce comandos por voz en varios idiomas? Tendrías que hacer una configuración para escoger el idioma en el cual vas a hablar. Realmente sí. Estás utilizando una propiedad del navegador. No todos los navegadores, no es compatible con todos los navegadores. Creo que Firefox no lo tiene, pero en Opera no deberías tener problemas y eso. Y por lo general, por defecto, para este proyecto yo le pasé español Perú, pero pudieras hacer algún tipo de una especie de botón o algo para reconocer el idioma previamente, ¿no? Eh, ¿Alguna pregunta, otra pregunta de eso con respecto a eso? Chicos, si tienen alguna otra pregunta, le escriben por el chat, por favor, para hacerle llegar al speaker. Sí, estar atendiendo el chat y no me da la cabeza para todo, realmente. Vamos a crear una función load. ¿Todos son estudiantes? Sí, todos, bueno, la gran mayoría somos La gran estudiantes. mayoría. Ajá. Sin embargo, La también se gran ofrece mayoría. a grupos públicos. Ujú. ¿Y les dan, en qué año empiezan a tirar con un framework de programación y eso aquí? En realidad varía por carrera. Ujú. Ujú. Varía por carrera. Por ejemplo, mi carrera es a partir del segundo año y en software no tengo el dato, pero imagino que es desde el primer año. Set task. ¿Qué vamos a crear, chicos? A ver, el tema del load, este es para cargar las tareas. La idea es guardar estas tareas en el local storage. ¿Por qué? O sea, si pudiéramos habernos creado nuestro propio backend, por ejemplo, Express, FastAPI, para los que manejan Python, y consumir el de una API para crear tareas, no sé, o sea, demoraríamos más. Y bueno, se alargaría un poco más el proceso en el tema de que tuvieran ya que, habría que configurar también protocolos, cores y desarrollar esa aplicación, ¿no? Así que por el momento, la creación de este proyecto está usando, por ejemplo, el local storage, ¿sí? Pero simplemente cambiando, por ejemplo, los voy a guardar aquí en Actions y ahí va a estar toda la lógica del guardar tareas y eso. Es la idea.
ahí sería para cargar todo el tema de hacer la eliminación, la carga, hacer la creación de esas tareas, ¿no? Como tal. Vamos a reutilizar esta función. Llamamos la create. En este caso va a recibir un text. Ya, por ejemplo. Bien, tenemos que hacer lo mismo aquí. Ok. La idea es este handle create, pasarlo como un onCreate, por ejemplo. Igual que pasamos el otro que hicimos aquí, ¿no? Para eliminación, podemos pasarle un onCreate para que esté escuchando para poder hacer la creación, ¿no? Este recibiera el text y ya se encargaría de hacer la creación y refrescaría todo el tema de la lista de tareas. Entonces, para esto necesitaríamos pasarle unas props, como hicimos aquí. O sea, iremos a creárnoslas. Víctor Un create. Canales nos pregunta, ¿podríamos recibir recordatorios o notificaciones cuando una esté por vencer? Notificaciones y recordatorios. Habría o sea, ¿qué sería la idea? La idea sería que si, o sea, el objetivo de esto es vean cómo crear uno es cómo reutilizar una librería de componentes, en este caso Hero UI, cómo pudieran crear con esto una aplicación sencilla de tareas y, y utilizar también la API del navegador de chat, ¿no? Entonces, el... vamos a crear aquí. El tema de notificaciones, y eso sí se puede hacer, pero es recomendable enviar esas notificaciones mediante el backend, ¿no? O sea, utilizando un backend, ya sea por vía Gmail, usando autenticación, y eso sería lo ideal para desarrollar esto. O sea, yo hice una copia de este proyecto, que también la tengo en mi hijo, se lo voy a dejar después, que está un poco más completo utilizando o sea, utilizando las tareas de Google Task. Ajá. O sea, estás dentro de tu perfil de usuario de Google y ahí te gestionarías las tareas y en este caso ese proyecto está para que me procese ese audio también y pase por un IA para crear la tarea sin textos extra, ¿ves? O sea, sacarme, por ejemplo, el tema de... yo digo, mira, créame una tarea para recoger a mi sobrina mañana en la escuela a las 9:30. Entonces él te interpreta ese texto y él asume que el nombre de la tarea va a ser recoger a la niña mañana a las 9 a.m. ¿Ves? O sea, esto se puede ampliar. Esto que le sirva como un proyecto base para múltiples proyectos. ¿Ve? Ustedes mismos podrían crear un tema de, ¿cómo se dice? Una clínica, ¿sí? Y en el caso de una clínica pudieran crear todo el ecosistema que lleva de turnos, ¿no? Y puedo decir, si tienes un turno, tienes la primera entrevista con el cliente para sacarle la historia clínica, tú pudieras activar este voz y este voz hacerte la historia clínica por detrás. O sea, es una aplicación que pudieran usar con esta tarea de base, ¿no? Pudiendo recibir toda esa información desde el navegador y, y este procesar esa información, transformarla a texto y manejándolo con algo, ¿no? Limpiando ese texto de alguna forma. No sé, ¿has entendido? ¿Aló? Pues sí, pues si tuvieron alguna duda, por favor, ahora es el momento. Parece que todo claro. Ok.
Ok, este es el que se va a encargar de la creación. Bueno, como los comenté, vamos a utilizar el local storage, ¿sí? Para el tema de la creación de las tareas, ¿no? Aquí importamos los tasks, sería la interface, o sea, el tipo. Types. Ta. Chicos, ¿alguien sabe cuántos minutos nos está quedando? ¿O hasta cuánto se puede extender? Que no llevo tiempo de eso. Sí, se podría extender 10 minutos más por el inconveniente que tuvimos al principio. ¿Te Sí, parece? pero, o sea, de ese tiempo, ¿cuánto tiempo nos queda? 10 minutos. ¿Nos quedan 10 minutos? Sí, Candela. 10 más 10 serían 20, ¿no? sí, sí, 20 minutos, sí, en total. Vale, vamos a hacer una cosa. Aquí tengo porque, para abreviar, ¿no? El tiempo. Vamos a traernos nuestro código. Me dedicaré a explicar un poco, ¿no? También lo que hay. O sea, el objetivo de esto es no quedarnos sin tiempo antes de tiempo. Literal. Ok, miren, este es el código que utilicé para el... Joder, ¿qué hice aquí? El código que utilicé para el tema de crear las tareas en el local storage, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener el storage cache, esto es que la aquí para acceder a esos datos, ¿no? Esto es una función para parsear el create, ¿no? Ya que el create viene con un formato literalmente no legible, no bien legible para los que no somos programadores, ¿no? En el cual lo estoy llevando un formato de pon el día, el mes, el año, la hora y los minutos, ¿no? Hicimos una función para leer estas tasks que accedemos, o sea, hagamos la data con la key y paseamos el JSON, ¿sí? Si existe esa data, si no, devuelve una lista vacía, ¿no? El tema de escribir sería lo mismo, local storage, setea en esa data y string y hacemos, o sea, y guardamos esa task, ¿no? Esa lista de tareas. Aquí, le, aquí leemos todas las tareas. Todo esto es una promesa, ¿no? O sea, síncrono. Leemos la lista de tareas, eliminamos una tarea por el ID. O sea, ¿qué hacemos? Leemos la tarea, leemos las tareas, filtramos en este caso por el ID y cogemos y reescribimos, ¿no? Si la resolución es true, entonces se elimina la tarea. Entonces, aquí sería disculpa, esta es la creación. Leemos la lista, creamos la nueva tarea, JSON de la nueva tarea, ¿no? Usamos un UUID para el tema del ID. Guardamos el título, que se nos va a pasar con un string, creamos la fecha, la paseamos en este caso con la función que tenemos acá arriba, que hablamos anteriormente, y le hacemos un push para poner al final de la lista, ¿no? ¿Alguna duda con este tema de código? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Vale. Realmente, o sea, si tienen más dudas, si no lo preguntan ahora, igual diría que han usado ChatGPT, ¿no? Es que a medida que no lo mato. Pero... Nada, es broma. Pero el tema
O sea, te puede servir para documentarte el código, pueden hacer un ejemplo de esto, ¿no? O sea, vas a ChatGPT, le pasas el código y le dices, o sea, dime paso por paso qué es lo que estás haciendo, ¿no? Y esto te puede servir bastante para ese tema. ¿Sí? Ya tenemos las actions. Aquí sería lo ideal empezar a jalar, ¿no? Por ejemplo, aquí en load, en esta parte, le pasamos el response, ¿sí? Aquí delete lo mismo. Creo que le llamamos, si mal no recuerdo, delete task. ¿Ok? Importamos y ahí create task. Y le pasamos el title. Creo que esto es, que puede ser nulo, ¿no? Sí, en the create, recibimos un string. Bueno, disculpe. ¿Sí? Eso para reutilizar las funciones que tenemos, ¿no? Ya con esta función, este se encarga de traer las tareas, este se encarga de eliminar esas tareas y de crear las tareas. Vamos a hacer primero el de crear la tarea, ¿no? Mediante texto. Es el más fácil. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un useState. En este caso vamos a hacer TextValue, por ejemplo. TextValue, set. Hagámoslo más simple. Text. Esto va a ser un string. ¿Sí? Vamos a hacer un chain. Ah,
Cualquier pregunta pueden ir preguntando, sin problema. No sé realmente. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Bien, vale, esto debería funcionar. Pero aquí esto es asíncrono. Away. Seteamos texto aquí. Disculpe, me equivoqué. Es aquí en el botón. Yo decía. Ya, Hola, compañero Miguel Fernández. Hay unas preguntas por el sí. chat. Dice una Ever Rafael pregunta que para editar y eliminar también se hace por voz. No, pero se podría intentar, realmente. O sea, ¿qué es lo que pasa? Tú, por ejemplo, por voz, da que ir al demo, ¿no? Das, vamos a ir al demo. Como mismo tú creas por voz, crear tarea. Ahora, tú pudieras hacer algo aquí para que, no sé, reciba la tarea, cuando reciba la voz y coincide el texto o algo, te elimine esa tarea, ¿no? Pero tendrías que darle algún tipo de acción o tendrías que darle algún tipo de palabra clave, por ejemplo, eliminar tarea, crear tarea, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué tendría que decir dentro del texto? Si encuentras eliminar, entonces divídeme los caracteres a ver qué otra palabra clave pudiera coincidir. Eso sí, vagamente, ¿no? Realmente esto debería hacerlo a nivel de backend, deberías hacerlo a nivel de que envías ese texto, te lo procese Candela. Vamos a pararlo un momento. Deberías hacer que ese texto se procese en el backend y te lo trabaje independientemente, ¿no? O sea, y saque el intérprete. Por eso no es recomendable hacerlo en el frontend, pero sí se puede hacer lo que él dice. Vale, O gracias. sea, pudieran hasta aplicarlo en un tema de una tienda virtual. Mira, necesito comprar el producto, no sé, cepillos de dientes. Entonces te filtra por cepillos de dientes y eso también pudieras hacerlo. Hacer una web, una tienda virtual iterativa por voz. Sería un buen proyecto para probar esto, realmente. O sea, si quisieran probarlo de ese modo, ¿no? Ok, solo quedaría el audio como tal. Al menos aquí va a aparecer el audio es un poco extenso. Voy a crear varias cosas. Vamos a partir primero.
Ahora explico esto. Importar user ref y creamos esta función para enviar el otro. Ok, a ver, esto es para darle funcionamiento al audio de aquí. Ir a recoger mañana a mi niña al hospital. Ok, ¿qué hacemos aquí? ¿No? Eh, Recognition, creamos una variable recognition que es la que se va a encargar de activar o desactivar el tema del audio, ¿no? Creamos un onSend message audio para recibir un string y este llamar a la función onCreate y pasarle el audio como tal. Aquí es donde empezamos la magia, ¿no? Con esta función de start recording y stop recording. Stop recording se va a encargar de cortar ese audio. Y el Start Recording se va a encargar de cuando tú des botón el clic en el botón, darte permiso a, en este caso, el WebKit Special Recognition, que es el que se encarga de activar el audio en el navegador, ¿no? Y ver si en el browser, si en el navegador es compatible con el Special Recognition. Si no es compatible, te va a saltar una alerta, ¿no? Por eso, eso es lo que le había dicho de que la compatibilidad y eso, ¿no? Es para este proyecto. Realmente tú pudieras hacer para recoger audios de varios navegadores, pero bueno, hay otras vías, ¿no? Que se pueden utilizar. Habría que ver con respecto qué tan compatibles son los navegadores y las vías que puedes utilizar para llevar estos audios, ¿no? Bueno, que aquí creas la instancia, le dices, el que preguntó lo del idioma, este es el tema del idioma, ¿sí? Ahora les voy a explicar por qué se tiene que poner el tema del idioma, porque si aquí le decimos, creo que Estados Unidos así, ¿no? En US, ¿no? No recuerdo bien. Y, y damos permiso. En este caso estoy hablando en español. ¿Ven? No reconoce la voz. Pues por eso es que aquí deberían de configurar, en el caso que quisieran hacer algo un poco más abierto a múltiples idiomas, lo ideal sería configurar aquí por ejemplo, poner una variable, un tema de botones, ¿no? O configuración de idioma. O sea, vas a dar en el audio y ponen tipo un select donde tú seleccionas el idioma en el cual vas a hablar y el idioma en el cual te va a interpretar el navegador, ¿no? Esta es la variante que se puede utilizar. Y aquí este continuo es el que se queda escuchando y el interim result es el que hace los recortes. O sea, cuando dejas de hablar en algún momento, no sé si se dieron cuenta, él te crea la tarea, ¿no? Pero él prosigue y sigues hablando y te va a seguir haciendo recortes de la conversación. Esa es la idea. Aquí recoge el resultado este es el que se encarga de recoger el resultado de ese texto hablado, ¿no? Y lo guarda y lo envía a la creación de la task, ¿no? Y aquí setea el recording, o sea, cierre chat. En este caso no creo que sea necesario, lo dejas abierto y ya lo seteamos de otra manera. Lo seteamos con el set recording. Así podemos seguir hablando, por ejemplo, aquí, para una cita médica. Me dolía la rodilla y tuve problemas para caminar. Después me tomé. Ah, Candela, está en inglés.
Creo que ya está en español, ¿no? Hola, doctor, me dolía la rodilla, tuve problemas para caminar. ¿Qué podría hacer? Bueno, pasó algo aquí que se quedó colgado. Se me quedó colgada la configuración, ¿no? Mm. Este es el que se encarga de restaurar esa conexión de audio. Por ejemplo, Recording Current Opening. Este es para volver a iniciar esa conversación, ¿no? O sea, la vuelve a restaurar. O sea, va a seguir escuchando. Y aquí lo llamamos. Eh, ya ahí con este tema del botón ya activamos o desactivamos ese stop, ¿no? Le hacemos start o stop, dependiendo de si está activo o desactivo. ¿Alguna duda que tengan específicamente de esto, como tal? Alcances que quieran tener. Sí, puede hablar, puede hablar. Hola Miguel, buenas. Bueno, una Hola. consulta netamente del programa, ¿no? Yo tenía una consulta más general, no sé si puedo preguntártelo. Puedes, tranquilo. Ah, ya, chévere. Realmente todos podemos aprender algo. Ya. Uno nunca sabe. Bueno, yo no soy tan experto en el tema de React, solo sé que es una librería, bueno, actualmente que ahora es una librería de Linux, creo se había pasado. Y yo he estado viendo el tema de lo que viene a ser Nets, no, ¿cómo se llamaba? Next.js. Next.js, perdón, sí, Next.js, que era como el framework de React. ¿A qué se refiere? Realmente es el framework de React. Sí, O sea, termina la idea para claro. empezar a hablar. Solo eso. ¿A qué se refiere exactamente? Porque al ser una librería, pucha, solo llamas, por así decirlo, métodos extras, pero al ser un entorno de trabajo completo. Ya, mira, a ver, por eso es que no se puede comparar, es una de las cosas que le pasa a muchos que están empezando y también hay gente que lleva años y también le dice lo mismo, ¿no? Te hablan de React como si fuera un framework y React realmente no es un framework, es una librería. ¿Por qué? Porque React no trae todos los componentes de un framework o todas las funcionalidades de un framework integradas desde el inicio. Como tal, expliqué al principio, React es una librería basada en componentes para crear interfaces UI, ¿sí? Y componentes que se pueden reutilizar en varios frameworks, ¿no? Los que sean compatibles con este. Por ejemplo, como Native o React Native y eso para el desarrollo móvil. Eh, y Next.js. Claro. Ya comparar, hay gente que, de hecho, la siguiente charla ustedes hablan de Angular y hay mucha gente que dice en comparación entre React y Angular, no pueden compararlos. O sea, quien se ponga a compararlos, ¿qué es mejor? Mejor comparen Next.js y Angular porque los dos ya vienen siendo framework. ¿Ve? Angular es un framework. Angular trae una capa de abstracción que ya maneja otras cosas como seguridad previa y eso por detrás. React viene lo básico para crear componentes y de ahí en adelante tú vas instalando librerías poco a poco y podrías decir, ok, no empieza como un framework, lo termina como un framework porque ya le empezaste a meter seguridad, algunos paquetes para integrar y es una serie de cosas, ¿no? Sí, exacto, respeto tu punto, porque al fin y al cabo son dos tecnologías totalmente diferentes. Es diferente, claro. En este caso es como tú podrías comparar, por ejemplo, no sé si alguien conoce Django por aquí. Django. Sí, Django, de Ah, ya. Django. Django, claro, de Python. Python. Por ejemplo, comparar Django con Flask. Flask o FastAPI. Entonces, o sea, sí, son frameworks porque sí tienen sus implementaciones y eso, pero por defecto no las tienen integradas. O sea, tú lo puedes integrar poco a poco. No es como Django que ya prácticamente tiene casi todo integrado.
temas de administración, temas de protección, todo. Por eso es un poco más robusto, es mucho más robusto. ¿Ves? Si quisieras empezar algo un poco más personalizado y de cero y cómo funciona el sitio, te vas para un Flask, para Fasapi, aunque es un poco diferente porque sí llegan a nivel de framework, ¿no? Pero es como explicarte el alcance que tienen, la diferencia que tienen en funcionalidades comparándote Django con Flask, por ejemplo, Claro, sí, claro. para lo que has visto. Y bueno, es buena idea que empieces con Next.js realmente. Yo lo que utilizo hasta la actualidad es Next.js, no React. Yo hace como 2 años no programo en React. Por React solamente ve con Vue y eso. Ya me dedico ya a lo que es Next.js para el tema del frontend. Ah, ¿Alguna otra pregunta? bueno, por mi parte no, Miguel, todo claro. A ver, chicos, la idea de este proyecto es que yo los voy a compartir el enlace, lo voy a dejar en el grupo, el, el enlace del otro proyecto de Task, pero el otro proyecto de Task está un poco más completo, está mucho más completo realmente, por el tema de que ya está pasado, o sea, pasa por una IA, según lo que configuren, ¿no? Realmente su backend pasa por un IA de Cloudflare. No sé, para los que no conocen Cloudflare, Cloudflare es un proveedor de servicios. Eh, Dense la idea que es Amazon. Y entre sus servicios provee un servicio que se llama los Workers, que ahí tendrías para, por ejemplo, trabajar con modelos de IA gratuitos. Un ejemplo de ellos se los voy a mostrar de cómo trabajar con esto. Voy a compartir de nuevo. Lo tengo más desarrollado en mi portafolio de trabajo. Este es mi portafolio personal. Para los que quieran revisarlo y eso, aquí hay lo que hago, trabajos que he hecho. Algunos de los trabajos tengo que actualizar unas cuantas cosas, ¿no? Realmente. Las herramientas que manejo y este es el ejemplo del chat que le estoy hablando, ¿no? En este caso, por ejemplo, me gustaría saber más de sus servicios, ¿no? Y aquí yo hago una conexión directamente con uno de esos asistentes. Es lo que ustedes deberían hacer en sus proyectos, por ejemplo, si van a implementar algo parecido a un chatbot. Le envías, pudieran implementar la parte del audio aquí, ¿no? Para enviar ese audio y entonces este asistente de Cloudflare se encargaría de reconocer qué es lo que quiere el usuario y en este caso, mediante las prompts que ustedes le envíen o las reglas que ustedes le envíen previamente, también se dedicaría. Yo usé mucho la variante en la cual, o sea, no me interesa mucho que las personas me pregunten cosas aparte, ¿no? O sea, necesitaría que este asistente me delegue realmente las personas al WhatsApp. Por eso digo, trata en todas las formas posibles, o sea, envía que me contacten directamente a WhatsApp para más detalles, ¿no? Pero es una forma, o sea, él da la presentación inicial y después te delega a WhatsApp. Eso es una forma que pueden usarlo, ¿eh? Podrían desarrollarlo. Alcances, alcances tiene muchos realmente, como los había comentado, ya con el tema de que puedan enviar audios, ya pudieran guardar muchos temas de historias clínicas, pudieran hacer todo este tema de seguridad, por ejemplo, a algunas personas, como los psiquiatras. Yo hice un proyecto para en Estados Unidos, ¿no? Una clínica orientada al adulto mayor, ¿no? Y en este caso hicimos un chat para el tema de guardar esas historias, ese primer contacto con el cliente, ¿no? Donde el cual se sacan esa información relevante, ¿no? Haciendo la limpieza con un chatbot realmente, con una IA. Entonces, esto es uno de los alcances que pudiera tener también sus proyectos en un futuro, si implementan algo parecido a lo que les mostré.
Listo, compañero. Eh, Muchas gracias, la verdad, por darte un espacio de su valioso tiempo para compartir tus conocimientos en un proyecto bastante interesante, la verdad. Más bien, unas disculpas por el inconveniente que hubo al inicio. Trataremos de que no vuelva a suceder algo así. Ah, el tiempo. Pero No, es sí, que... sí, O sea, tranquilo. está bien. Más bien, ahora sí pasamos al siguiente evento. En esta oportunidad, eh, tengo el gusto de poder presentar a José Hurtado, que es un estudiante de Ingeniería de Sistemas en la UTP, que se ha destacado por sus experiencias en el desarrollo web full stack, trabajando con tecnologías como Java Spring Boot, Laravel y Angular. Y ahí justamente nos acompaña para compartirnos su conocimiento sobre Angular, realizando un proyecto de Pokédex interactivo. Así que adelante, José Hurtado, puedes empezar. Hola, buenas. Justamente tú me dices, José. Claro, ahorita comparto pantalla. Vale, vale. ¿Pueden visualizarlo? Sí, se logra ver. Bueno, más que todo, muchas gracias por esta introducción de mi persona. Como mencionaba, realmente yo soy estudiante que ingeniería de sistemas de diferentes. Empecé como back, pero como dijo Miguel, por demanda mayormente todo se conviene en full y actualmente elaboro lo que viene a ser el tema de Angular. Quisiera, antes de empezar este taller, introducirnos a este entorno, porque como se ha mencionado, React es una librería y Angular es un framework. Y Angular tiene unos componentes robustos, como todo una trayectoria en sí. ¿Qué es Angular en sí? Ya hemos hablado que es Angular Framework, un framework para el frontend. En este caso, frontend ya es un término más conocido, así que no me voy a expandir, pero solo voy a recalcar que es en sí un framework desarrollado por la misma empresa Google, que en la versión número uno fue por JavaScript, pero actualmente estamos en la versión 2, que se hace por TypeScript. También es un framework orientado a componentes. ¿A qué me refiero? Que estos componentes pueden ser reutilizados para diferentes llamados según el contexto. Y por último, es un CPA moderno, que es perfecto para aplicaciones de una sola página, empresariales o de diferentes entornos. Angular, como lo menciona, es un framework robusto que facilita la creación de aplicaciones web escalables para web escalables, mantenibles y de alto rendimiento. Estamos viendo un poco de lo que es la arquitectura en Angular en sí, que mayormente son cuatro aspectos. Los componentes, que son lo que ve el usuario, son el aspecto visual, los servicios, ¿a qué me refiero? Que son la lógica y el estado, porque hay que tener en cuenta algo, como lo mencionó Miguel. Un front, el frontend no solo simplemente es vistas bonitas, no, también tiene su lógica interna. A mí me gusta decir lo que es el back del front. Los módulos simplemente la estructuración de los componentes en Angular, porque al ser un proyecto, al fin y al cabo tenemos que estructurarlo de buena manera, con buenas prácticas y buen sentido. Y por último, tenemos el routing. En sí, el routing ya viene a ser como el aspecto de poder navegar entre diferentes vistas. Por ejemplo, cuando das el botón de contáctanos, te va a redirigir a la vista contáctanos. Ahí el routing utiliza lo que viene a ser módulo de contactos con los componentes de contacto, utilizando de vez en cuando el servicio de contacto. Suena bien raro, pero una vez que ya cuando le tomas la maña, la costumbre, la lógica de Angular ya se fluye. Y algunos bloques principales que mencionaba son los componentes, que han visto los estilos CSS o CSS, que ya por su mismo nombre es para darle un aspecto más bonito. Router, que es una de las entrevistas. Los templates HTML, que prácticamente es todo lo que es el lenguaje etiquetado, o sea, lo que se muestra. Los servicios, que ya es como la lógica. Los pipe y directivas. Los pipe y directivas son dos aspectos muy importantes. ¿Por qué? Porque estos transforman y comportan según los datos, obviamente dependiendo de la lógica. Y por último, vamos a ver qué hemos visto. Los componentes, la arquitectura, los servicios, la comunicación, la integración,
Y ahora vamos a ver lo que es, cómo hacerlo para el consumo de un servicio externo, en este caso, PokeAPI, utilizando las buenas prácticas de Angular, también lo que viene a ser Tailwind CSS, que es el framework, que no se preocupen, que es aspecto muy básico. Si dominas CSS, bueno, el Flex, Tailwind CSS se te será muy corrido y aprenderás a construir aplicaciones escalares reales. Ahora, bueno, empecemos. Ahorita voy por ti. Ya. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla? Sí se puede ver. Ya, ok. Ya. Bueno, para no, por la falta de tiempo mayormente, voy a explicar el código en sí, cómo se ha estructurado y cómo deberíamos hacerlo. Mayormente cuando tú inicias un proyecto de Angular, simplemente da el código CRS y otros aspectos. Yo lo que hago en mis trabajos y proyectos es hacer primero la estructuración de carpetas. ¿A qué me refiero? Que como se ha mencionado anteriormente, los módulos van a tener que estar alineados siempre. Para mayormente, acá se hace una jerarquía. Aquí siempre va a estar, cuando vean proyectos de Angular, siempre van a tener como la misma estructuración. El shared, ¿qué es? Es, como su mismo nombre hace, compartir. ¿Qué compartimos? En este caso, dos cosas. Los componentes. ¿Qué componentes reutilizables tenemos? Tenemos el MP State, la Pokémon Card, el Switch Bar y Star Bar. Y los pipes, que hemos visto que es como la lógica. También, hacer eso es lo normal. Después tenemos los pages, que son las vistas. Los layouts, que ya vienen a ser como... Los pegs obviamente son las vistas. Acá tenemos cuatro vistas. El favorite, el not found, que es el error, el Pokédex y el Pokémon Card Detalles, que es como la visualización de todo eso. Después tenemos el layout, que es el footer y el header. El layout, bueno, dependiendo cómo lo ven algunos proyectos, el footer header a veces estará externo o a veces estará interno, pero en este caso yo lo trabajo de manera interna, que estará dentro de esta carpeta que por su mismo nombre ven, es el footer, es el encabezado y el pie de página de cada proyecto. Y acá lo importante, el core, a lo que yo me refería, que es el back del front, donde estructura diferentes carpetas. En este caso, ¿cómo iniciaríamos? Primero, hacemos el core, el models, el modelo. ¿Qué vamos a hacer? Consumimos un endpoint, recuerden, pero para consumir un endpoint no lo vamos a hacer de la nada, no es como llamar a un amigo, a un conocido, no, hay que darle un esqueleto. Ese esqueleto viene a ser las interfaces, los modelos. En este caso creo dos modelos, el Pokémon, el Pokémon y el Pokémon Lead Response. El Pokémon ya viene a ser lo que todo le talla Pokémon y el response es el resultado en sí. Esto no es más que un JSON, como digo, un arreglo de interfase, como pueden visualizar. Después tenemos los servicios. Los servicios ya vienen a ser como la lógica del consumo del endpoint. Pueden visualizar, pasamos un inyectable para poder traer todos los datos y después hacemos un mensaje global del Poke API, que acá pueden visualizar es el HTTP. De ese mismo encapsulamos eso en un atributo llamado API. Y por acá tenemos dos métodos. El primer método es el getPokémon. Ese getPokémon vamos a hacer un listado. En este caso he puesto un límite de 12 que vamos a retornar según lo que hemos puesto, el Pokémon Limit. Ahí bien pueden visualizar que es el atributo que hemos visualizado, un pipe. Y en este caso vamos a mapear. A mapear ya lo hemos visto anteriormente en el taller de Angular, que bueno, recapitulando, que solo vamos a hacer un listado. Vamos a buscar por todos los datos. Mapear, buscar. Así de simple. Y acá tenemos otro método, que es Get Pokémon by ID, que es por su mismo nombre, acá también lo menciona, que es obtener por un ID específico. Acá también hacemos su respectiva sintaxis, que vamos a tener en este caso
con el poder del API, del HTTP, el consumo de esto mismo. Y así tenemos la lógica del back en el front. Acá también tenemos state para lo que viene a ser el uso de Signal. El Signal más que todo es un componente del mismo Angular que permite ver los estados del ese mismo. Porque Angular en sí también tiene seis comportamientos, desde inicio, ejecución y finalidad. El que mayormente será sonado es el onInit. Creo que estamos escuchando. Ah. Está en onInit, que mayormente se utiliza cuando se realiza un signal. En este caso he hecho un signal para lo que es el favorito y también uno para retornar este mismo. Y por último, el utils, que bueno, en sí yo utilizo mayormente para lo que viene a ser datos extras, que no quiero utilizarlo dentro de los estilos. Pueden visualizar que tengo diferentes controles de diferentes Pokémon. En este caso, un listado que me dio el mismo, perdón, PokeAPI. Y esta vez lo retorno según el tipo que yo elija. Espera un momento, por favor. Ya, volviendo allá. Eso es lo que viene a ser la carpeta core. Ahora vamos a ver, la carpeta ya lo he explicado, lo que viene a consistir. Pero algo que hay que recalcar es que este programa lo he utilizado con Tailwind y con HTML, CSS mayormente en trabajo. Algunos aspectos del Tailwind que podemos hacer el gap, el flex para que sea por su mismo tono flexible. Es un atributo de sí, es una característica del CSS en sí que te permite hacer este aspecto de responsive, y el gap es simplemente espacio entre comunes. Ya. Ahora vamos a lo que es la carpeta de page. ¿Qué son los page? Las vistas. En este caso he hecho 4 vistas, como podéis ver. Tenemos la vista favorite, que llama todo, bueno, principalmente cada componente, porque en sí cada vista y por decir, cada shared es un componente, solo que tiene un diferente rol. En este caso, cuando se crea un componente, se crean 4 aspectos. El CSS, el HTML, el aspecto que es para pruebas unitarias, pero en este taller no lo veremos, por temas de temática. Y por último, el TypeScript. Cada uno cumple su función. El CSS, animaciones. HTML, estructura y visualización. Y TypeScript, lógica. Cuando hacemos un proyecto en TypeScript, mayormente siempre está estas 3 cosas. Las importaciones, el componente, que digo la etiqueta component, que es el llamado al HTML, CSS, y en sí la clase export. En el componente siempre vamos a poner su selector, que es como su identificador. En este caso yo trabajo con la versión 17, que son componentes standalone, que es mejor, bueno, para mi gusto, que yo siempre trabajo con componentes standalone, ya que no utilizas los antiguos, que es la versión anterior, que es una forma más fácil de poder llamar a los componentes. Las importaciones, por si vas a usar otro componente, porque a veces hay componentes padre-hijo, que para los que están familiarizados con la temática de PO, que prácticamente es cuando llamas un componente para otro utilizarse en ese mismo, padre-hijo. Los templates URL, que es prácticamente la llamada HTML, y el style URL, que es para llamados CSS. Y así, en este caso yo he llamado a mi signal, que tengo todos los datos, y lo estoy encapsulando en un atributo fabric, como pueden visualizar. Y acá estoy haciendo un ngIf, que es prácticamente un estilo del Angular, que por su mismo nombre dice es una condicional. Si existen favorites, entonces que me visualice todo esto, el div.
En caso que no me haga nada. Y vamos a hacer un ng4 para poder recorrer, iterar, como lo conozcan, todos los datos. Acá tenemos otro que es para visualización. Ahora, not found es simplemente un mensaje de error. Los tipos de error 404 no tiene mucha lógica, la verdad. Simplemente he hecho para que se visualice un error, nada más. El Pokédex en sí, que es la vista principal. Tenemos el HTML, que bueno, utilizó casi la mayoría de cosas que he mencionado. En TypeScript, que me voy a usar. Y ahora pasamos al Pokémon Detalles, que bueno, en sí ya son los detalles de Pokémon. Tiene la misma lógica, la misma perspectiva de las vistas. Ahora vamos a ver lo que es los pipes. Los pipes acá lo he utilizado, bueno, externo porque estoy llamando diferentemente las comunicaciones. Acá ya. Con los componentes, como he mencionado, acá tiene un poco más de lógica. Acá voy a utilizar. Los componentes son por su mismo nombre. Componentes que se pueden llamar de otras vistas. Si yo una vista A quiero utilizar bueno, vista A y B, utilizo un componente que tiene algo igual, para eso se estructura bien, para poder saberlo. Por ejemplo, quisiera que en Favorites y Pokédex estuviera el componente EMPI. Para eso utilizamos la herencia de componentes, padre e hijo. Tenemos lo que viene a ser, y bueno, viene a ser casi la misma estructura, CSS, HTML, TypeScript y la prueba unitaria, pero acá hay el reducido. Acá también lo que he utilizado son los textos de input, output. Input, output, bueno, input para enviar, output para recibir. Pero en este caso solo envío, no es necesario de ponerlo. Ahí está el getTypeColor, que es el alias que he utilizado para poder encapsular de los útiles que he mencionado anteriormente. Y ahí pueden visualizar todo el código HTML, que está desde las etiquetas, el llamado, el router link y todos los aspectos demás. El switch bar casi utiliza la misma estructura. El input, recuerden que es para enviar. Yo que estoy enviando, ahí está. El name siempre va a tener la misma sintaxis. El nombre, el método input, output, el nombre y el tipo de atributo. Mayormente puede ver string, number, incluso Ani. Ani ya es como un atributo genérico. Puede ser string, number, pero por buenas prácticas no siempre hay que poner Ani. Porque, ¿qué pasa si a futuro alguien complementa tu trabajo? Ese Ani siempre va a ser, y bueno, un proyecto con puros anis se ve bonito, pero al fin y al cabo es una mala práctica. Después ya he hecho lo que dicen los estilos y el style bars, que acá pueden visualizar más detalle. Los simple que al fin y al cabo esto es el consumo de una simple vista, no tiene ninguna dificultad, no tiene una lógica grande. Yo lo que quiero presentar es algo práctico, sencillo, que puedan saber con ustedes, espectadores, adentrarse al mundo de Angular, adentrarse a este framework robusto, que bueno, no es tan llamativo como el de React porque no es tan sonado, pero Angular es uno de los frameworks de front más conocidos y más usados. Ahora dejaré el repositorio link para que ustedes puedan correrlo de su propia vista. Yo, un detalle que siempre recalco y siempre voy a recalcar es que un proyecto puede ser bonito en el front. Un proyecto de front siempre puede ser bonito, pero si no es escalable y no tiene buenas prácticas, no va a ser funcional. Porque aunque el back se encargue de la lógica, el front también se puede estructurar, también se puede acoplar, también se puede mejorar. Y todo eso gracias a buenas prácticas. Un programador no solo conoce
No solo conoce tecnologías, también conoce cómo utilizar esas tecnologías. Ahí te estaré dejando el repositorio. Pam. Pero la documentación ahí mismo está. No sé si alguien tenga una duda o consulta. También lo dejan en el grupo. Ahí donde está. Chicos, si tuvieran alguna consulta, por favor lo escriben en el chat para hacerle llegar al speaker. Yo tengo una pregunta. Eh, a ver, yo no conozco mucho esto de frontend, pero si estoy entre escoger React y escoger Angular, creo que lo más viable sería irme por Angular porque tiene buena estructura, es más robusta, y al final, a pesar de su dificultad de aprendizaje, o sea, es más recomendable que empezar por React o sería mejor empezar por React y luego pasarme a Angular. Bueno, yo te daré mi perspectiva. Yo he empezado desde React y terminé en Angular. Ambos pueden ser buenas bases. Al fin y al cabo, como has visto, React y Angular comparten algo en común, esa lógica de consumo de componentes, pero ya si quieres, depende a qué estés dedicado. Yo, mi poca experiencia en React, más creo que lo puede respaldar Miguel, que cuando un proyecto es grande, React no es el recomendado porque utiliza bastante el lenguaje JavaScript en lo mismo. Mientras que Angular, como puedes visualizar, se puede estructurar y se puede desacoplar estos mismos en pequeños. Por ejemplo, en React mayormente en proyectos escalables empresariales que te comento, puedes encontrar hasta 3.500 líneas de códigos, pero en Angular máximo 500 por lo recomendado. Pero obviamente, si son proyectos pequeños, podría recomendarse mejor React. Si son proyectos grandes, Angular. ¿Por dónde quieres empezar? Depende de tu interés, pero cómo quieras terminar, eso ya depende del enfoque. No sé si puedes responder tu pregunta, José. Sí, sí, pero ¿y si quisiera hacer un WhatsApp? Mm, Sería mejor Angular, ¿verdad? eh, Desconozco el término, ¿me podrías explicar un website? ¿Qué es eso? No, un WhatsApp, pero Ah, WhatsApp. ajá, WhatsApp, pero web, como un Discord, pero WhatsApp, sí, más o menos, bien raro. Creo que, no sé, ¿sería mejor Angular o sería React? Bueno, yo te recomendaría WhatsApp, digo, yo te recomendaría Angular en sí, porque, bueno, yo veo el entorno de WhatsApp y sé que no es un sistema como un CRUD o un landing page, y veo que puede ser mejorado, así que yo te recomendaría React, digo Angular, perdón. Está bien, está bien. Sí, gracias, gracias. ¿Pudiera comentar un poco? Claro, Miguel, hermano. A ver, mira, entre los aspectos que hay de cuándo escoger una tecnología u otra, déjame poner, espera, los audífonos para que se escuche más claro. Ok, ¿escuchan ahí? ¿Escuchan bien? Sí, 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 sí. Vale. El tema de escoger React o Angular realmente está en, uno, el alcance del proyecto y dos, en tu afinidad o la afinidad de la empresa, por ejemplo, y el tiempo, ¿no? Hay ventajas que te da React, hay ventajas que te da Angular, y como todos sabemos, no puedes comparar una librería con un framework, ¿no? En muchos casos. Eh, para Para el tema de Angular es complejo, pero si requieres del tiempo y requieres de las personas que te puedan entrenar para, o sea, si hay escalabilidades en el equipo de senior, semi-senior y junior, y tú empiezas como junior, por ejemplo, y tienes un senior, pudieras irte por Angular realmente.
pero para empezar, tal vez sería mejor React en ese caso porque es un poco más simple. Independiente de eso, puedes irte puedes hacer esos componentes reutilizables y migrar a un framework como Next.js, que sí es un framework de React, ¿ves? Entonces, esa es otra ventaja que te puede dar empezar con React. Eh, Diría que es más afinidad del desarrollador, porque lo mismo que tú haces con React lo puedes tirar para React Native y no necesariamente tendrías que, por ejemplo, que programar en un caso de irte para el desarrollo móvil sin, y ya con saber React ya tienes las bases bien plantadas para irte a un framework, a React Native, ¿no? Usando Expo, por ejemplo. Con Angular no sé qué variante habría para si lo quisieras tirar o simplemente tendrías que contratar desarrolladores native, ¿no? Native no, desarrolladores de iOS y Android. Eh, con esto no quiero decir que le voy a quitar la opinión a José. Realmente creo que mi opinión es más de qué tanta afinidad tú tienes con el lenguaje o con el framework y qué tanto va a escalar el proyecto. Y lo otro es, influye muchísimo, muchísimo, influye la comunidad. Qué tan grande sea la comunidad. Eso es una de las cosas que más influye. Algo Vale, que vale, comentario con Miguel, gracias. al fin y al cabo. Depende también, obviamente, yo te he dicho de mi punto de vista, pero Miguel, un punto de vista ya más experimental, te lo ha dado, y creo que complementándolo, proponemos otro punto. No sé si alguien tuviera otra consulta o duda sobre el aspecto del entorno de Angular en sí. Ah, Me da un también poco de les... risa porque esta es una de las preguntas que dice, Angular o React, ¿cuál es mejor? O Claro. sea, como que, en Y serio, o siempre sea, eliminan Vue, es, Vue es Vue. es que el problema, lo que pasa es que Angular te rige ya directamente a una arquitectura de carpetas, porque es basado en modelo vista, tiene modelo vista controlador realmente, ¿no? Pero React solamente es una librería de UI, o sea, que es solamente Vue. Literalmente estás haciendo vista solamente, ¿ves? Entonces, literalmente lo que estás haciendo es que es mucho más rápido construir una aplicación, pero es mucho, como no tiene algo no está regida por por las carpetas o por una modularización, queda a partir de la empresa o la persona. Si tienes un plan para eso, ¿ves? Tú puedes realmente seguir una arquitectura de diseño que sea lo más escalable posible y que no tengas problema con esto. Y solamente utilizar el React para el tema de comunicarte por vía cliente, sin ninguna lógica. Y toda la demás lógica la haces en el, en, en la administración, ¿no? En la parte del backend. Esto te hace un poco más limpio a que quede a nivel UI también. Ya Angular sí pudieras implementar un poco más de lógica tal vez del lado del cliente, o sea, de la parte esa, porque tiene una modelización distinta, ¿no? Y te da espacio a tu decir, mira, aquí iría tu lógica si quieres una lógica externa. Sí, exactamente, Miguel. Al fin y al cabo, Angular ya te da un entorno de trabajo. Tú tienes que adaptarte a ese entorno para poder construir tu aplicativo. También me olvidó decirles que les invito a, porque va a ser entrar a la comunidad de Angular, que mayormente hace eventos como NGConf, Angular Perú, para que puedan estar al tanto de todas las novedades de este entorno en sí, porque Angular tenemos documentado en inglés, pero la comunidad de Angular Perú lo están documentando en español, de ahí lo he podido ver, poder aprender todos estos conocimientos, en un poco de YouTube. Al fin y al cabo, los recursos son grandes, pero depende de cada uno cómo aprendamos. No sé José, si... una pregunta. Dímelo, Miguel. Creo que por ahí tenías alguna carpeta, creo que era una de las carpetas HTML, si mal no recuerdo. Tenías uno de los componentes, sí, por ejemplo, HTML. Tenías un GR, podría ser. Es como Vue, que en Vue tú pones V y después le dices si es un div, si es algo. O sea, no sé. Mira, ya, es NG, creo, ¿no? ¿Pudiera ser? NG. Ah, Que es ya. que vi que algunas le pasabas empty, otras le pasabas content. ¿Será porque ahí es donde haces la relación con uno de los ahí haces la relación con uno de los esquemas que haces o... Bueno, a mí me